A todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una historia que sinceramente ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, una trama que ha mantenido a miles de ojos pegados a las pantallas y a los feeds de redes sociales. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, rumores que parecían verdades y, sí, lo que muchos catalogan como un adiós que al parecer, dejó a más de uno con el corazón un poquito apretado. Hablamos por supuesto de Can Yaman y su ambicioso giro hacia Italia, un capítulo que, según se dice, tuvo un impacto significativo, especialmente en la vida de Demet Özdemir, su coprotagonista y, según los susurros de la industria, algo más. Así que si les gusta el drama, las historias de amor fugaces que nacen bajo los focos y los giros inesperados que la fama puede deparar, quédense hasta el final porque esto se pone más interesante que un capítulo de sus telenovelas favoritas. Y antes de embarcarnos en este apasionante relato, ya saben lo que tienen que hacer, si todavía no son parte de esta increíble comunidad de amantes del espectáculo. No duden en hacer clic en ese botón de suscripción que ven en pantalla y activar esa campanita para que ninguna de nuestras historias, ninguna primicia o ningún análisis profundo se escape. ¡Vamos allá! Pues bien, amigos, Can Yaman es un nombre que resuena con fuerza en el panorama internacional del entretenimiento. Este actor turco ha logrado conquistar corazones a nivel global gracias a una combinación explosiva de carisma arrollador, talento innegable y, admitámoslo sin rodeos, una presencia física que desafía la gravedad y la discreción. Pero el año pasado, su vida dio un giro tan drástico como apasionante que lo llevó directamente a las soleadas costas de Italia. Y no se trató de un simple viaje de placer, no señor. Can se instaló allí con la firme determinación de embarcarse en nuevos proyectos profesionales, de explorar un mercado diferente, uno con una historia y una proyección televisiva inmensas, y como era de esperar, para seguir construyendo esa figura de ídolo global que ya ostentaba con maestría. Italia, con su rica historia que se respira en cada rincón, su cultura vibrante, su innata pasión por las telenovelas, el cine y el arte del entretenimiento, parecía ser, en efecto, el escenario perfecto para su expansión más allá de las fronteras turcas. Sin embargo, este traslado a la bella Italia, no solo significó un cambio de escenario geográfico para Can. Se convirtió para muchos de sus seguidores y para los observadores más agudos de la industria, en el epicentro de una historia que involucraba de manera muy directa a otra figura a la que también se le profesa un cariño especial, Demet Özdemir. Para quienes quizás no estén al tanto de este fenómeno televisivo, Demet y Can compartieron pantalla, y según los rumores más persistentes y las miradas que parecían delatarlo todo, algo más en la exitosa y aclamada serie turca Erkenci. La química que desbordaba la pantalla entre ellos era tan palpable, tan magnética, que sus seguidores no tardaron ni un segundo en fantasear con la posibilidad de una relación fuera de los sets de grabación. Y efectivamente durante un tiempo, esos rumores tan deseados por muchos parecieron confirmarse. Se les vio juntos en diversas ocasiones, los susurros sobre su romance se multiplicaron como gremlins y la ilusión de sus fans creció como la espuma de una cerveza bien tirada. Pero como suele suceder en el vertiginoso, impredecible y a veces implacable mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar a la velocidad de la luz, transformándose de la noche a la mañana. El anuncio oficial de la mudanza de Can a Italia, y la aparente distancia geográfica que esto creaba con Demet, levantó de inmediato las alarmas en el universo de sus seguidores. ¿Qué significaba este cambio radical para la relación, si es que en realidad existía una relación formal? ¿Se trataba de un paso adelante en su carrera, una ambición profesional que implicaba necesariamente dejar atrás aspectos personales? Aquí es donde la intriga comienza a tejerse de manera más densa, donde las especulaciones echan raíces y donde el drama, ese ingrediente tan codiciado por el público, empieza a hacerse notar. Los medios de comunicación, tanto los turcos, siempre ávidos de noticias sobre sus estrellas, como los italianos, encantados con la llegada de un ídolo internacional, se volcaron en la figura de Can Yaman en Italia. Se le veía paseando con elegancia por las calles históricas de Roma, participando en eventos sociales y de moda, concediendo entrevistas a revistas y programas de televisión, siempre con esa sonrisa que desarma y esa energía contagiosa. Era la estrella del momento en un nuevo país, el protagonista de todas las miradas, y su vida privada, como era de esperar en un fenómeno de esta magnitud, se convirtió en objeto de escrutinio intensivo. Y en medio de toda esta vorágine mediática, de esta fascinación italiana por Can Yaman, la sombra de Demet Özdemir seguía presente, resonando en las preguntas y en las mentes de los fans. Las preguntas se disparaban en todas direcciones,
formando una nube de dudas y especulaciones. ¿Cómo estaba reaccionando Demet a esta nueva etapa de la vida de Khan? ¿Habían seguido en contacto después de la mudanza? ¿Se trataba de una separación amistosa, producto de las circunstancias, o de algo más doloroso, un desamor con todas las de la ley? El silencio de ambos o las respuestas evasivas que solían dar cuando se les preguntaba directamente, solo alimentaban las especulaciones, echando más leña al fuego de los rumores. Y es precisamente en ese vacío de información donde entra la emoción, donde los fans empiezan a sentir empatía, a imaginar el posible desamor, la nostalgia por lo que pudo haber sido y, quizás, la tristeza por la ruptura de una fantasía compartida. Se hablaba con insistencia de que Khan buscaba un futuro profesional más allá de las producciones turcas, de que su ambición era probar suerte en el cine y la televisión italiana, mercados con un alcance y una proyección global mayores, y que para lograr este objetivo necesitaba una dedicación total, una inmersión completa. Un sacrificio quizás que implicaba poner en pausa, o incluso cerrar de manera definitiva, capítulos personales que pudieran distraerle de su meta profesional. Y aquí es donde la historia se vuelve más personal, donde uno se pregunta si el éxito profesional, esa vorágine de ambición y reconocimiento puede realmente eclipsar los sentimientos más profundos, los lazos afectivos que se han forjado. Las redes sociales, ese termómetro incansable del sentir popular, se llenaron de comentarios de fans de todo el mundo, pero especialmente de Turquía, expresando su tristeza y decepción ante la posible ruptura de la pareja que había surgido de la pantalla. Erkenci había sido un fenómeno televisivo, un verdadero hito, y la pareja protagonista, Khan y Demet, representaban la fantasía hecha realidad para millones de espectadores. Verlos separados, o al menos distanciados, era como ver desmoronarse un castillo de naipes construido sobre cimientos de ilusión y admiración. La nostalgia se instaló en los comentarios, en los mensajes de apoyo y en las teorías sobre qué había podido suceder. Pero vamos a ser un poco más específicos sobre cómo se manifestaba este adiós que supuestamente rompió corazones. No fue un evento público, no hubo comunicados oficiales dramáticos anunciando el fin de una era. Fue más bien una serie de indicios sutiles, de ausencias notables, de cambios que, si bien podían pasar desapercibidos para el público general, eran claras señales para los seguidores más atentos. Por ejemplo, las interacciones en redes sociales entre Khan y Demet disminuyeron drásticamente, hasta casi desaparecer. Aquellas publicaciones conjuntas llenas de complicidad, los me gusta mutuos que antes salpicaban sus perfiles, las menciones que demostraban una conexión fluida, todo eso empezó a escasear hasta volverse prácticamente nulo. Para los ojos más entrenados, y para los fans más acérrimos que seguían cada uno de sus movimientos digitales, esto era una señal inequívoca de que algo había cambiado, de que la relación estaba en otra fase. Además de esta marcada disminución en la comunicación digital, Khan Yaman comenzó a ser visto en Italia en compañía de otras mujeres. Si bien es completamente normal y esperable que una persona continúe con su vida social y sentimental, en el contexto de la expectativa de una relación íntima con Demet, estos avistamientos se interpretaron casi de inmediato como una confirmación rotunda de que lo suyo con la actriz turca era cosa del pasado. Y el problema para muchos de sus seguidores, no era tanto que Khan rehiciera su vida amorosa, sino la forma en que parecía hacerlo tan abiertamente, quizás sin la delicadeza o la discreción que algunos esperaban, especialmente si, como se rumoreaba, aún existían sentimientos o un vínculo especial con Demet. La velocidad con la que se le relacionaba con otras personas en Italia fue vista por algunos como una señal de desconsideración, alimentando la narrativa de un final abrupto y sin contemplaciones. Se habló incluso en los círculos de fans y en algunos medios de comunicación sensacionalistas de que Demet estaba sufriendo en silencio. Algunas de sus publicaciones en redes sociales en ese entonces, analizadas retrospectivamente, parecían tener un tono melancólico, reflexivo, a veces incluso un poco triste. Mensajes sobre la soledad, sobre la importancia de la fortaleza interior, sobre la necesidad de seguir adelante a pesar de las adversidades. ¿Eran estas reflexiones meramente personales, producto de su propia vida y sus experiencias, o estaban dirigidas sutilmente a la situación que estaba viviendo con Khan? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza absoluta, pero la interpretación de la mayoría de los fans fue casi unánime: Demet estaba herida, o al menos afectada por el distanciamiento. Imaginemos por un momento la perspectiva de Demet Özdemir. Haber compartido una experiencia tan intensa en el set de grabación con alguien, haber sentido una conexión especial, una química que iba más allá de la actuación, y luego ver cómo esa persona decide mudarse a miles de kilómetros de distancia,
Se enfoca en nuevos proyectos, en una carrera en un país extranjero, y aparentemente se distancia de ti, debe ser, cuando menos, complicado. No estoy diciendo que la relación fuera oficial y pública en todos sus aspectos, pero la intensidad de la conexión percibida por el público y se presume, por ellos mismos, hacía que este distanciamiento, acompañado de la nueva vida de Khan en Italia, pareciera un final abrupto, confuso y para muchos doloroso. Y no podemos olvidar, por supuesto, la inmensa presión mediática. Tanto Khan como Demet eran constantemente puestos bajo el microscopio de los medios y del público. Cada foto publicada, cada historia compartida, cada tuit intercambiado era analizado con lupa en busca de pistas, de confirmaciones o desmentidos. Esta constante exposición y la implacable especulación sobre su vida privada debió ser, sin duda, agotadora para ambos, pero quizás más para Demet si, como se intuye, estaba atravesando un momento delicado en lo personal y en lo que respectaba a su relación con Khan. La falta de un espacio privado real debió intensificar la sensación de vulnerabilidad. Sin embargo, también hay que ser justos y decir que en el mundo del entretenimiento, las cosas no siempre son lo que parecen a primera vista. Es posible e incluso probable que la supuesta ruptura fuera más un entendimiento mutuo de que sus caminos profesionales se estaban separando de forma definitiva. La distancia física, las nuevas oportunidades laborales que se presentaban para Khan en Italia, y que requerían su total dedicación, hicieron insostenible una relación, si es que la hubo en el sentido más profundo y comprometido. El hecho de que Khan haya decidido establecerse en Italia para desarrollar su carrera es una decisión profesional de gran envergadura, y a veces, estas decisiones implican sacrificios personales. Dejar cosas o personas importantes atrás en aras de alcanzar metas aún mayores. El verdadero impacto de este adiós, este supuesto desenlace de una historia de amor nacida en la ficción pero deseada en la vida real, se vio reflejado en la forma en que los fans continuaron apoyando tanto a Khan como a Demet en sus proyectos individuales. Sin embargo, esa admiración venía a menudo acompañada de una cierta nostalgia, de un recuerdo agridulce por la pareja que formaron en Nerkenzikus. Muchos seguidores no pudieron evitar sentir una punzada de tristeza al ver cómo la vida real, con sus giros y sus caminos divergentes, parecía dictar rumbos diferentes a los de los personajes que tanto amaron ver juntos en la pequeña pantalla. La fantasía se topó con la realidad. ¿Y qué podemos aprender de todo esto, amigos? Primero, que el éxito profesional a menudo viene con un precio, a veces alto. Las ambiciones desmedidas, las oportunidades únicas, los sueños de expandirse y conquistar nuevos horizontes, pueden requerir dejar atrás cosas o personas importantes, tomar decisiones difíciles. Segundo, que la línea entre la vida pública y la vida privada de las celebridades es cada vez más delgada, casi inexistente en ocasiones, y sus seguidores sienten un vínculo emocional muy fuerte con ellos, llegando a sufrir y alegrarse genuinamente con sus altibajos personales y profesionales. La vida de una estrella se convierte, en cierto modo, en la vida de sus fans. Y tercero, que el amor y las relaciones en el a veces turbulento mundo del espectáculo son tan efímeros y complejos como en cualquier otra esfera de la vida, quizás incluso más, debido a la constante presión, a la exposición mediática y a la naturaleza misma de una industria que vive de la imagen y la percepción. Este capítulo de Khan Yaman en Italia, y el aparente fin de su conexión con Demet Özdemir, es un recordatorio poderoso de que detrás de las cámaras, de los guiones y de las pantallas brillantes hay personas reales con sentimientos, con ambiciones, con miedos y con la capacidad de sentir tanto alegría como dolor. Aunque los detalles exactos de su relación, de su conexión y de su eventual ruptura sigan siendo objeto de especulación y de debates apasionados entre los fans, la narrativa general de un adiós que dejó corazones rotos, de una historia que prometía mucho y terminó de forma agridulce, ha resonado profundamente entre sus admiradores. En resumen, hemos viajado a través del fascinante, a veces confuso, mundo de Khan Yaman en Italia, explorando cómo su audaz mudanza y sus nuevos proyectos profesionales se entrelazaron de manera indisoluble con los rumores de un posible, y para muchos doloroso, distanciamiento de Demet Özdemir. Hemos visto cómo la falta de interacciones públicas, los nuevos avistamientos en Italia y las sutiles pero significativas señales en redes sociales alimentaron la narrativa de un adiós que para miles de personas fue verdaderamente conmovedor. Hemos intentado ponernos en la piel de los involucrados, considerando la inmensa presión mediática y los sacrificios que a menudo acompañan al éxito profesional en este competitivo mundo. Y ahora, mis queridos amigos, la pregunta más importante es para ustedes. ¿Qué opinan de toda esta historia? ¿Creen que hubo un verdadero corazón roto,
¿O fue simplemente el curso natural de dos carreras tomando direcciones diferentes? ¿Cómo creen que fue el proceso para Khan y Demet, separados por la distancia y las exigencias de sus carreras? Me encantaría leer sus pensamientos, sus análisis y sus teorías en la sección de comentarios que ven a continuación. Sus opiniones son súper valiosas para nosotros y enriquecen enormemente nuestras discusiones. Y si han disfrutado de este viaje por el apasionante mundo del espectáculo, si les ha parecido interesante y les ha mantenido enganchados hasta el final, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para seguir descubriendo juntos los secretos, los misterios y las historias que rodean a nuestras estrellas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más exclusivas y, quién sabe, quizás con nuevas sorpresas. Un abrazo enorme a todos y hasta la próxima.